Bien, vamos a hablar ahora de salud, de bienestar. Está con nosotros Paulina Mella, ella es nutricionista de la Clínica Vespucio. Sobre todo, Paulina, para empezar a despejar y saber qué hacer de manera responsable con nuestra alimentación cuando ya el verano se aproxima. De hecho, nosotros decíamos, las temperaturas están mucho más amables y por lo tanto hay quienes además empezamos a pagar los pecados del 18. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Paulina, la tendencia, y uno basta revisar diario, en fin, es a empezar a abordar este tema de la alimentación de cara al verano precisamente, pero a veces puede ser muy tarde, quizás y mucha gente está apurada, digamos, por prepararse para esta época, sobre todo después del 18. Terminando de septiembre, claro. ¿Cuál es la manera correcta de abordar el tema? Bueno, de partida es tener una alimentación equilibrada durante el año. Ahora las dietas como más express que se van haciendo de aquí al verano también son muy restrictivas, que generalmente hay carencia de nutrientes y las personas como pasan hambre, empiezan a ponerse con mal humor, se sienten débiles. Entonces lo ideal es tener una dieta equilibrada durante todo el año. Evitar cambios bruscos en el fondo. Evitar cambios bruscos y de carencia de nutrientes. ¿Y cómo es una dieta equilibrada si yo no tengo una ayuda o un acompañamiento quizás con una experta o un especialista que me vaya indicando cuál es una dieta equilibrada? Porque seguramente si estoy a pura lechuga, no sé, claro, huevo duro por una semana, claramente no están todos mis minerales, pero yo me voy sintiendo bien. Eso te puede tener un efecto a mediano, a largo plazo. ¿Cómo lo hago en caso de no tener este acompañamiento que yo te digo? La base es tener las 4 comidas diarias. Siempre. Desayuno, almuerzo, once y cena. Siempre que se saca la cena hay un aumento de peso, porque también existe como la idea de reserva del organismo. Entonces, entre menos comida hay en el día, reserva para que no haya ningún tipo de falta durante el resto del día. Entonces, eso va generando un aumento de peso. Como base la alimentación saludable es tener las 4 comidas. Si hay mucho rato, más de 4 horas de carencia de algún alimento, alguna colación, fruta, algún lácteo para las personas que lo consumen, pero la base es tener las 4 comidas. Paulina, ¿qué pasa con siempre lo mencionamos, pero con estas llamadas dietas así como de choco de impacto, que finalmente prometen una baja importante de peso en un periodo muy corto? Entonces está, no sé, pues desde la dieta cetogénica, la del repollo, la de la ensalada de cebolla, la de millones, que prometen en el fondo generar un impacto importante en poco tiempo. ¿Son aconsejables? Y si hay alguien que de verdad tiene urgencia por bajar de peso, ¿cuáles son los criterios que debiera seguir en relación a un consumo mayor de proteínas o de otro tipo de alimento? Lo que pasa con estas dietas express que no son sostenibles durante el tiempo. Hay un cambio de hábitos muy grande, muy restrictivo, entonces eso se puede hacer, por ejemplo, si vamos a ir a una fiesta, a un matrimonio, una cosa muy puntual, y se puede hacer. Pero no es sostenible porque de partida no son los alimentos que culturalmente nosotros consumimos, entonces... es difícil mantenerlo en el tiempo. Claro, es muy difícil que te inviten a algún lugar y estás tomando solo sopa. También viene un aislamiento social, entonces no. La idea de la alimentación es que sea un momento tranquilo, que se pueda compartir con más personas, y para eso tiene que ser variado. Ahora, Paulina, ¿cuáles son los alimentos que sí uno puede dejar quizás de manera más brusca y que me pueden ayudar? Por ejemplo, las masas, el azúcar, las bebidas gaseosas, en fin, eso va ayudando, ¿no? Porque en el fondo también tiene que ver con hábitos o buenos hábitos alimenticios. Claro, disminuir las masas, no eliminarlas, porque también eso entregan un aporte energético. Entonces quizás en la cena disminuirla o eliminarla solo en la cena. Claro, bajar el consumo de bebidas, o por último que el consumo de bebidas sea light o cero, de vez en cuando, no como solo para hidratarse durante todo el día. Hacer pequeños cambios, por último el pan, que sea un pan integral, hacer pequeñas cosas, cambiar el endulzante, algún endulzante que sea apropiado. Y dulces y chocolates ni hablar, pues. Claro, si se quiere bajar de peso, eso totalmente se tiene que eliminar. ¿Y habría que eliminar totalmente el azúcar, por ejemplo?
Sí, no hay carencia nutricional si es que no hay consumo de azúcar. Porque no así aporta, que no aporta nada. ¿no? Se llaman calorías vacías, solamente es calorías, no hay nada más. Bueno, ese es un punto bien Sí. relevante. ¿Qué pasa? Uno de los fenómenos que también ocurre en esta época del año es que los gimnasios se llenan de culposos de todo el año, en fin. Y eso también supone que una persona que va a hacer una dieta, pero que además va a empezar una forma de vida tal vez distinta, porque va a hacer más ejercicio, va a tener mayor requerimiento. Esa persona que además de bajar de peso con una dieta, se suma en la actividad a un gimnasio, ¿qué aspectos debiera tener en cuenta para que, por ejemplo, no sé, no se vaya a subir arriba de la máquina y se vaya a desmayar? Porque en realidad, claro, como decía la Fresia, esa punta de lechuga con huevo. Claro. ¿Hay algo importante en esa persona que debiera considerarse? Sí, el consumo de carbohidratos es importante, eso es lo que da la energía. Hay personas que, por ejemplo, eliminan el desayuno y van en ayunas al gimnasio. Sí. Yo considero que eso no es saludable. Hay que alimentarse correctamente, después del gimnasio también recibir alguna colación, que puede ser en base a alguna proteína, que también ayuda con la musculatura, porque si se quiere bajar de peso, tampoco la idea es que se vaya perdiendo masa muscular, Claro. sino que solamente lo que se quiere fijar que es la grasa que se tiene. Entonces, bueno, con la alimentación de las personas tiene que, si va a hacer mucha actividad física, por lo menos de lunes a viernes, tiene que ser acompañado con una asesoría nutricional. Si va de vez en cuando no es tan necesario, pero sí, si va a hacer una actividad más constante. ¿Por qué? Para evitar la pérdida de masa muscular. De por masa ejemplo. muscular y para que, claro, para que sea una dieta, una alimentación equilibrada. Lo que se consuma tiene que ser más o menos lo que se gaste, no puede ser, ahí se pierde el equilibrio. ¿Y el cuánto porcentaje ejercicio y comida? Esa es como una pregunta bien clara que se hace mucho, porque uno dice, mira, yo me desvivo en el gimnasio, pero después me desvivo en la comida con comida chatarra. Me imagino que tampoco es un buen equilibrio. No, claro, por supuesto que no es un buen equilibrio. Tiene muy buenos resultados cuando se hace una alimentación equilibrada de gimnasio. Ya, pero Sí. ¿qué va, por ejemplo, alguien que no hace actividad física, pero que se mantiene con un peso acorde a su estructura física? Ahí, ¿cuánto pesa de la alimentación? ¿Un 70-30? Por ahí, ¿cómo Sí, es la como un cosa? 70-30. O sea, más importante Sí. la alimentación. Sí, es más importante De la todas alimentación, sí. ¿Qué pasa también, Paulina, con algunos, por ejemplo, batidos que aportan, de alguna manera, dicen, los nutrientes que el cuerpo requiere, en vez de estar comiendo por un lado, por el otro, picando? Probablemente hay cierta composición de batidos que realmente significan una ayuda al organismo cuando no solo enfrenta el gimnasio, sino que probablemente en la vida cotidiana también hay que ordenarse en la comida. ¿Eso funciona? Sí, los batidos funcionan, pero no como una base de la alimentación. Hay también dietas que tienen batidos todo el día y tampoco se puede llevar en el tiempo, y también hay carencia de nutrientes. Así que sí hay batidos que son de detox, que se llaman, que pueden ser en ayuna, algún batido que pueda dar un poco mayor de sensación de saciedad durante el día. ¿Y funcionan? Y funcionan, sí, pero no como un alimento exclusivo de la alimentación. Como un complemento. Como un complemento. Ahora, sí. los detox son un tipo particular de batido, digamos, ¿no? Sí. Porque lo que se busca es otra cosa, entiendo, como limpiar el organismo. Claro. Y ¿funcionan efectivamente? Funcionan efectivamente. Generalmente son los de verdura de hoja verde para Claro. limpiar. Entonces hay varias recetas que hay para batidos, pero sí son aconsejables. También hay algunos, o los venden así en redes sociales, que tienen todos los minerales, todas las proteínas y casi que alimentate todo el día. Yo no sé si es así, pero muchas personas empiezan a acudir a este tipo de alimentación a base de batidos porque dicen tener todos los minerales o proteínas que necesitan. Eso no es cierto. Aportan lo que dicen, o sea, tiene una variedad de nutrientes, pero no es sostenible también en el tiempo de cambiar la alimentación a una consistencia líquida. Eso no va a ser posible. Entonces se puede hacer para momentos específicos, como lo decía en el principio, para ocasiones particulares, pero no para tener una alimentación así el resto de la vida. No se puede. ¿Qué pasa, Paulina, perdón, con el agua de mar? Que hay personas que dicen que consumiendo agua de mar también hay un proceso de desintoxicación y que trae los minerales que el cuerpo necesita. ¿Eso es un mito, es una realidad, que es mejor consumir el agua de la llave? Yo considero que es un mito. Más que el agua de la llave, yo siempre recomiendo el agua purificada. Perfecto. Sí, más que el agua mineral. Sí, el agua purificada, más limpia, no tiene minerales, le puede servir a cualquier persona.
Y mejor sabor, además. Claro. Paulina, tú hablabas al principio de los problemas o los efectos que puede tener más bien el empezar alguna dieta o algún plan de alimentación distinto de manera tan súbita, tan rápida. ¿Qué efectos puede tener, por ejemplo, desde el punto de vista del bienestar o del ánimo, de la energía? ¿Cómo impacta eso, por ejemplo? Bueno, dependiendo de la dieta que se lleve, pero hay dietas que aumentan el colesterol, hay estas dietas express que aumentan los triglicéridos, entonces eso como, digamos, un poco más largo plazo. A corto plazo, sí, el cambio de ánimo, de genio, el cansancio, entonces lo recomendable, como les decía, es algo equilibrado. Esto es solamente, si es una dieta express, tiene que ser por un tiempo determinado, para una meta alcanzar en un tiempo determinado. Me llama la atención porque es impresionante cómo está vinculado en el fondo la forma en la que nos alimentamos respecto a nuestro bienestar físico, mental, en fin, hay un asunto evidentemente químico detrás de eso, pero que uno no lo nota de repente y uno puede sentirse un poco más desanimado porque producto precisamente de esa dieta, más que por otra cosa. Sí, hay un porcentaje muy bajo que consume, por ejemplo, frutas y verduras. Es un porcentaje más o menos del 15% de las personas que cumplen el requerimiento, que son entre verduras y frutas, son 5 porciones en el día. Eso, si se tiene ese equilibrio, no hay ese cansancio, no hay carencia de nutrientes. Entonces, entre más colores tenga una alimentación, más nutrientes son los que aportan. Entonces, un plato bien colorido. ¿Qué efecto puede tener no consumir frutas y verduras? Desde un estreñimiento hasta carencias ya reales, enfermedades asociadas a distintas carencias de nutrientes específicos. Y las frutas con cáscara. O sea, una manzana bien lavada y comérsela con la cáscara es distinta de la manzana cuando uno le da a los niños y se la pela. Sí. Y en ese sentido también ahora empieza la época de mejor tiempo y aumenta también la cantidad de fruta. El invierno en fruta es bien fome en general. Frío. Y ahora empieza la etapa en la que las frutas empiezan a salir. ¿Cómo distinguir, por ejemplo, tú decías 5 porciones de fruta, pero cómo distinguir qué fruta probablemente es mejor respecto de otra en relación a la cantidad de calorías que aporta, el azúcar? Sí, son muy variables ahí. Por ejemplo, el plátano, un plátano muy pequeño que se puede consumir, o la mitad de uno grande. Hay otras frutas que, por ejemplo, la uva son como 10 granos, es lo que aporta, digamos, equivalencia. Equivalencia en la medio plátano, equivalente con 10 granos de uva. Hay otras que puede ser una taza, por ejemplo, la sandía, que tiene un poco más de agua. Entonces hay distintas equivalencias. Lo importante es, como te digo, tener una variedad de colores, porque todo exceso va a llevar a algún exceso. Claro, por ejemplo, choclo, zanahoria o betarraga, entiendo que también tienen mucho azúcar. Claro, el choclo está más considerado como un acompañamiento, como arroz, fideo, más que una ensalada, sí. Perfecto. Bien, lo importante entonces como lección, practicar esto durante todo el año. Durante todo el año. No última hora de emergencia después del 18. Es que después de 5 días de exceso. Sí. Paulina, muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. 8:58, vamos a hacer un alto en un nuevo día y ya estamos de vuelta. Espérenos.